¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta emisión especial de Noticias 1 para este final de 2017, que bien podría ser el primer año de la paz. El año con la que la guerrilla en campamentos de desmovilización y también millones de colombianos que votaron por hacer trizas el acuerdo frente a la otra con 53.000 votos menos que votó apoyarlo y una pendiente también sobre la implementación del posconflicto en el Congreso. Hace parte del balance que tenemos en este cierre de 2017. La primera pregunta que tenemos para nuestros candidatos que se encuentran con nosotros gira en torno al año 2018. En este especial de Noticias 1 queremos preguntarles qué hará el nuevo presidente de la República con lo que acordó el Estado colombiano con la guerrilla de cara a la comunidad internacional. Le preguntamos a 4 candidatos y estos nos respondieron. De 1 a 10, ¿qué calificación le da usted al acuerdo de paz? 10. 2. 6.5. 5. ¿Por qué? Por una razón, no es una respuesta arrogante. El mejor acuerdo es el que termina el conflicto. El conflicto terminó. Un cese del fuego de más de 2 años sin un muerto en la confrontación con las FARC, destruidas las armas, han creado su partido político. 10. Haber dejado el narcotráfico como delito amnistiable, haber dejado la sustitución y la erradicación como voluntaria y no obligatoria, el haber dejado que criminales de lesa humanidad puedan llegar a cargos de elección popular sin haber cumplido sus penas son factores muy graves para la institucionalidad colombiana. La pedagogía no se hizo y no se está haciendo. Y es fundamental para poder articular a Colombia, para mostrar las bondades, las dificultades y permitirnos a nosotros en Colombia vislumbrar lo que puede venir a continuación. Esa ha sido una deficiencia muy grande. Los niños reclutados no regresaron a sus hogares, los secuestrados nunca más se volvió a hablar de ellos. Y todo esto que hemos oído recientemente, las mujeres violadas por los comandantes de las FARC, por el Paisa, por Timochenko, por cada uno de ellos, es un asco. ¿Las FARC ha cumplido o incumplido los acuerdos? A veces son arrogantes, a veces se desconectan de la realidad nacional, hay todavía unas incógnitas sobre el inventario de bienes. Sí hay problemas de cumplimiento, pero lo que hay es que continuar en la ruta y no volvernos atrás, lo cual sería una calamidad histórica. ¿Dónde está toda la información de las rutas del narcotráfico, los socios del narcotráfico y demás? No está. ¿Dónde está toda la información de los centenares de secuestrados que por años han sido reclamados por las asociaciones de víctimas de las FARC que seguramente están en fosas comunes? No está. ¿Qué ha pasado con la información completa de los niños reclutados? No está. ¿Qué ha pasado con un listado de bienes creíbles para la reparación de las víctimas? No está. Las FARC han tenido el espíritu de cumplir. Por supuesto hay unas deficiencias asociadas con disidentes, qué está pasando en esos territorios, pero en términos generales el espíritu ha sido de cumplir. Las obligaciones que ha cumplido las FARC son las que se acordaron muy a medias, pero es que nunca les exigieron nada de fondo. Por ejemplo, en materia de narcotráfico jamás se les exigió ni entregar las rutas, ni todos sus contactos en los carteles mexicanos, ni entregar la plata del narcotráfico. Todo esto es jugando al gato y al ratón, el Estado tratando de perseguir al ratón. Bueno, ya tenemos 4 candidatos. Quiero contarles, y esto está fuera del libreto, que les invitamos a los otros candidatos, pero luego de recibir las preguntas y de leerlas, no quisieron responderlas para Noticias 1. Germán Vargas Lleras, Piedad Córdoba, Clara López y Gustavo Petro. Naciones Unidas celebró el acuerdo como el que convertiría al continente americano en el continente libre de guerra. Apoyó cada uno de sus pasos continuos en sus etapas y está por eso con nosotros Todd Howland, de Naciones Unidas para Colombia. Está además como una de las personas que ha apoyado todo este proceso. En minutos estaremos con el ministro del Interior, Guillermo Rivera, quien le tocó la etapa más rebelde del Congreso con lo pactado. Pero también está con nosotros el candidato Alejandro Ordóñez, que nos acompaña con su visión particular de este acuerdo y su campaña por el que aún persiste, por el no. Además del profesor Francisco Tolosa, quien estuvo en debates a nombre de Voces de Paz y candidato por la coalición Nueva Fuerza Alternativa. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Y quiero comenzar, delegado Howland, para que me pueda contar usted sobre lo que se viene en el año 2018. La primera pregunta es, ¿usted cree que los problemas políticos se pueden incrementar en el 2018 en pleno año electoral? No, claro, yo creo que aquí en Colombia hay una historia bastante triste relacionada de elecciones y violencia. Yo creo que este año 2017 fue un año bastante polémico y hay índices
que esta polémica puede generar una violencia en contexto de las elecciones. Segundo, yo creo que estamos constatando un problema muy grande en la zona de los asesinatos de defensores de derechos humanos, de líderes y lideresas, en varias partes del país, pero 70% de la gente que fue matada en 2017 fueron gente que vivieron en estas áreas de influencia de la FARC, que la FARC dejaron estas áreas. Y yo pienso que hay dificultades de hacer las transformaciones necesarias en estas áreas para crear la seguridad necesaria. Entonces yo creo que 2018 parece que sí vamos a tener unas dificultades en la zona de violencia política. También yo creo que vamos a enfrentar unas dificultades relacionadas de defensores de derechos humanos. Y también yo creo una tendencia de fin de año de entrada de otros grupos ilegales y los combates entre ellos. Entonces yo creo que este puede ser tres generadores de violencia en el próximo año. Y más adelante vamos a analizar uno a uno de los que usted plantea. Candidato Ordóñez, usted ha tenido una particular visión del acuerdo y quiero preguntarle si está de acuerdo con el doctor Fernando Londoño en que hay que volver trizas lo pactado, si usted llega a quedar como presidente de la República. Mire, no vamos a tener necesidad de hacer trizas los acuerdos, porque el incumplimiento del gobierno con la reinserción está haciendo trizas los acuerdos. Entonces hay que verla desde esa perspectiva. Primero que todo, hay que observar cómo la ausencia de las políticas públicas a las cuales el gobierno se había comprometido hoy nos están dando. Eso ha tenido como consecuencia la deserción de más de 1.100 rasos de las zonas. Eso ha tenido como consecuencia el fortalecimiento de los dichos grupos disidentes. Eso ha tenido como consecuencia el incremento de la violencia en las zonas donde la FARC tenía presencia y control territorial. Eso ha tenido como consecuencia el necesario fortalecimiento de las actividades delincuenciales. Y a eso se agrega la ausencia de institucionalidad en esas zonas, que es una de las causas del asesinato, de la desaparición de los líderes sociales. Es indudable que hay una gigantesca responsabilidad del gobierno en esa materia. Entonces, y también es importante cuando a mí me han interrogado sobre, ¿usted hará trizas? Pues es menester decir, es que el gobierno es el que está haciendo trizas. Pero más aún, hay que preguntarle a la guerrilla, ¿ustedes están cumpliendo? ¿Entregaron los niños? ¿Dejaron de narcotraficar? ¿Entregaron todas las armas? ¿Se desmovilizaron las milicias? Entonces es dentro de ese contexto que lo hemos dicho y lo hemos afirmado y lo he reiterado. Pero es necesario saldar la deuda que se tiene con la sociedad colombiana, con la opinión pública, con el pueblo, porque aquí hubo un grave desconocimiento de la regla de oro de la democracia. Pero antes de ir con el profesor Tolosa, le insisto, si usted es presidente de Colombia, ¿hará trizas de acuerdo a su tesis de lo poco que queda del acuerdo? Yo le repito la respuesta, el gobierno lo está haciendo trizas. Perfecto. Profesor Tolosa, ustedes han dicho que cogerían esas trizas y volverían a armar ese acuerdo porque Colombia lo necesita. ¿Cómo lo harían? Mire las victorias de la paz, Mabel. Yo estoy parcialmente de acuerdo con el doctor Ordóñez, que los van a dejar sin trabajo. Los incumplimientos del Estado en su conjunto, yo no digo del gobierno, del Estado, de la Corte Constitucional, de otras instituciones, por acción o por omisión del Congreso de la República, que fue una vergüenza lo que hizo con lo acordado, y también de la inoperancia, de la ineficacia del gobierno nacional, está haciendo trizas lo acordado en La Habana. Yo no comparto algunas calificaciones frente al acuerdo dadas acá, pero yo sí comparto que la implementación hoy se raja. ¿Cuál es la única salida? En un país donde lastimosamente todos los acuerdos de paz, digámoslo, desde las capitulares de Zipaquirá para acá, ¿sí?, se han incumplido y han terminado, los que entregaron las armas terminaron lastimosamente inmolados y asesinados. Yo creo que la única alternativa es construir un gran acuerdo político, una gran movilización política y ciudadana a favor de la paz, partiendo de un principio, de una realidad que lastimosamente no se ha podido visibilizar,
que los beneficiarios del acuerdo no son las FARC, es la sociedad colombiana, son los 3 millones de campesinos que van a poder tener hectáreas, son las víctimas que ahora lastimosamente por culpa del Congreso y por culpa de la Corte no van a tener plena verdad y plena justicia, pero por lo menos van a acceder a verdad y justicia cuando hoy no accedían. Esos son los verdaderos protagonistas del acuerdo de paz. Quiero saludar en este momento al ministro Guillermo Rivera, que se encuentra con nosotros, está conectado vía satelital. Ministro, ¿me escucha? Buenas noches. Buenas noches, Mabel, sí le escucho. Sí, me está escuchando. Ministro, la misma pregunta que le hacemos al delegado de la ONU, Todd Howland. ¿Usted cree que el año 2018 es un año que, por los tintes políticos, va a cambiar mucho el acuerdo de paz o al menos la implementación de ese acuerdo? Por el contrario, creemos que vamos a continuar en el proceso de implementación del acuerdo. Este año que termina, conforme lo ha dicho el Instituto Kroc, el vaso está medio lleno, es decir que hemos venido avanzando. Comparativamente, lo ha dicho el Instituto Kroc, la implementación del acuerdo de paz colombiano ha sido mucho más veloz que la implementación de acuerdos de paz que se dieron en otros lugares del mundo. Luego lo que hay es que continuar llenando ese vaso. Fíjese usted que el balance legislativo al finalizar esta legislatura es muy interesante. Se han aprobado 5 reformas constitucionales, una de ellas o una más que está todavía en controversia por cuenta de lo que ocurrió el 30 de noviembre en el Congreso de la República. Se han aprobado 6 leyes, ya está la estructura del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Se han aprobado más de 40 decretos, algunos de ellos con fuerza de ley, que han sido suscritos por el propio presidente de la República. Y hemos avanzado también en tareas de implementación que no tienen que ver con normas. El proceso de reincorporación avanza, la Agencia Nacional de Reincorporación está en esa tarea. La ley de amnistía con algunas dificultades al principio sobre todo, pero ya se ha venido cumpliendo. De tal manera que nosotros estamos muy satisfechos con la implementación. Por supuesto, sabemos que hay dificultades que estamos superando y creemos que en el año 2018 continuaremos con esa tarea. Bueno, permítame, ministro, y a nuestros invitados aquí en el estudio, mostrarles partes de las cifras de lo que ha sido la reducción, por ejemplo, de los militares muertos o heridos por arma de fuego y por minas antipersonales hasta los números actuales de 0 y 1. Aquí está el diagnóstico que se ha entregado. Les vamos a mostrar a todos ustedes en el mes de septiembre de 2012, cuando se anunció el inicio de los diálogos. La cuenta fue de 24 heridos por minas. Aquí está, 2012, 24 heridos por minas y 10 por arma de fuego. Y en agosto de 2013, ahora sí, ahí está, después de su crisis en La Habana, mejoraron aún más las cifras cuando se pactó el cese al fuego bilateral e indefinido. Estas cifras hacen parte también de esta edición especial de Noticias 1 que ustedes van a encontrar en nuestra página de internet para analizar lo que ha sido este año 2017, considerado como el año de la paz. Pero además de esto, les contamos de las preguntas que les formulamos a los candidatos que participan en nuestro especial. Vamos a preguntarles a los candidatos sobre 2 aspectos básicos. ¿Las partes se han cumplido con lo pactado? ¿Qué dicen los candidatos? ¿Y el acuerdo debe mantenerse por ser palabra empeñada con el propio Estado? ¿El acuerdo debe mantenerse por ser palabra empeñada del propio Estado? Ellos respondieron. ¿Cómo califica el cumplimiento de los acuerdos de paz del Estado y las FARC? La mayoría del gobierno se debilitó, lo que permitió que el Congreso tomara decisiones que realmente contradicen elementos muy importantes de lo pactado. Cuando uno mira la totalidad de los compromisos que hay en los acuerdos, que son un poquito más de 160, 113 son solamente del Estado. Después hay unos que son compartidos, pero los que son exclusivamente de las FARC son 3. Eso demuestra la debilidad que hay en la negociación. Yo siento que las FARC están en el espíritu de cumplir. Es una obligación que tienen con la sociedad colombiana, el Estado colombiano también tiene que cumplir. Y por supuesto tiene que haber un seguimiento muy riguroso, muy exigente de todos nosotros en Colombia para que tenga sentido construir la paz. Aparentemente ha cumplido más la guerrilla porque sus obligaciones son menores. El Estado aparentemente ha incumplido más porque le tocó asumir la mayor carga de las obligaciones, cerca del 80 al 85% del total de obligaciones del acuerdo. Por eso es un acuerdo mal negociado. Porque un acuerdo para lograr la paz supone unas obligaciones equilibradas del Estado y de las FARC. Esto no sucedió en este acuerdo.
Como presidente, ¿mantendría la palabra empeñada por el Estado en el acuerdo de paz? Si no termina la implementación este gobierno y yo soy el próximo presidente, insisto en que yo continuaré el cumplimiento de los mismos. Que aquí no se trata de destruir los acuerdos, aquí se trata de hacer las reformas estructurales para que no generen amenazas al Estado de Derecho. Yo digo, lo que nos entregan es lo que es. Como presidente, el primer compromiso que yo tengo es respetar las instituciones democráticas, el funcionamiento de esas instituciones, y es mi obligación implementarlos. El bien de Colombia es mucho más grande que las individualidades, que las personas. Esto no puede ser porque si yo estoy de acuerdo ni porque el actual lo hizo mal. Es porque la sociedad colombiana repudia un acuerdo que no tiene ni verdad completa, ni justicia, ni unas condiciones de participación en la política que realmente le den tranquilidad a los colombianos. ¿Mantendría el acuerdo por 12 años, tal y como lo ordenó la Corte Constitucional? ¿Qué le dejaría, qué le cambiaría y qué quitaría? Yo reviviría la situación en la cual defensores de derechos humanos puedan participar en la jurisdicción. Narcotráfico no debe ser un delito amnistiable, se debe presentar un acto legislativo. Segundo, las armas escondidas y dineros escondidos que no fueron entregados debe implicar que los cabecillas pierdan todos los beneficios y les caiga todo el peso de la ley. Todo eso que está en materia de reforma rural integral necesita una revisión también exhaustiva. Hoy hay una crisis muy profunda de confianza en nuestro país sobre la institucionalidad. Todo lo que ha ocurrido ha sido bochornoso en muchos aspectos, lo que ocurrió en el Congreso de la República, pero mi obligación como presidente es construir la confianza en Colombia. Y eso empieza por la campaña presidencial, ser respetuoso, ser riguroso con lo que está pactado y demostrar que las cosas se pueden hacer, que ese ha sido un déficit muy grande hasta el momento. Voy a mantener el acuerdo en todo lo que significa el derecho a la vida de los guerrilleros, pero sí le voy a hacer cambios al acuerdo. En primer lugar, sobre la participación en la política. Esto hay que renegociar, pero es que no hay por qué dejar que tengan este camino pavimentado hacia la toma del poder. Bueno, mucho para comentar sobre lo que han dicho los candidatos que están con nosotros en Noticias 1. Ustedes ya oyeron a estos candidatos y ahora yo les quiero preguntar, ¿la palabra de las partes tiene valor moral para ustedes? ¿Debe cumplirse lo pactado o de empezar un nuevo año electoral con nuevo mandatario debe empezarse desde cero, profesor Tolosa? No solamente tiene un valor moral, nosotros ratificamos que el acuerdo final tiene la categoría de acuerdo especial, así lo pactó el jefe de Estado de Colombia. Hay una declaración unilateral del Estado colombiano que en nuestra opinión compromete en términos jurídicos, pero tampoco nos llamamos a engaños, acá hay un debate de orden político. Y cuando una candidata presidencial tiene la desfachatez de decir que ella garantiza el derecho a la vida de los guerrilleros, primero los guerrilleros se acabaron, hablamos de excombatientes. Segundo, el derecho a la vida está consagrado en la Constitución Nacional, no en ninguna parte del acuerdo final. O sea, nadie firma un acuerdo de paz para que te garanticen lo que ya está establecido, ¿sí? Nosotros insistimos en que acá se debe mantener como política de Estado, se debe construir primero como política de Estado lo acordado en La Habana y desarrollar todos los puntos del acuerdo, el punto de reforma rural integral, el punto de víctimas, el punto de participación política, porque efectivamente han quedado inconclusos. Esa es nuestra opinión y que para ello hay que hacer inevitablemente, y los candidatos me lo demuestran, una gran movilización política, una gran movilización ciudadana, una gran apropiación de los acuerdos. Okay. Doctor Ordóñez. Mire, es claro, aquí hubo un gran desconocimiento de la regla de oro de la democracia. Aquí se desconoció la decisión del plebiscito. Aquí se desconoció el rechazo que los ciudadanos hicieron del plebiscito. Aquí se nos impuso a la brava el plebiscito. Hay una deuda con la sociedad. ¿Qué haré yo en mi gobierno? Promoveré la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente para muchos temas, pero en lo que se refiere al acuerdo de La Habana, habrá tres aspectos esenciales: justicia, política y economía. La justicia, la constituyente definirá si mantiene la impunidad a los cabecillas de la FARC responsables de crímenes de guerra y de delitos de lesa humanidad. Decidirá si se mantendrá el instrumento de la JEP o se aplicará los términos de la justicia transicional dentro de la jurisdicción ordinaria. Pero más aún, en tema político se decidirá si los responsables de crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad participan en política, si se les permite el cogobierno, si los Garavitos y los Uribe Noguera de las FARC gobernarán el país
Y en materia económica, si se le protegerá, se seguirá protegiendo las fortunas de la FARC. Sí. Si se seguirá financiando a la FARC. Es necesario, voy a saldar la deuda que se tiene con el Estado, con la opinión pública, con el pueblo colombiano. Lo que aconteció el 2 de octubre hace de ese acuerdo no solamente un acuerdo ilegítimo, sino estamos viendo ahora irrealizable con el incumplimiento que el gobierno está haciendo y, como lo dije anteriormente, prohijando y promoviendo la destrucción de este. Delegado, aquí lo que vemos es que los candidatos están diciendo que la palabra no tiene un valor moral y que ellos empezarían desde cero de acuerdo a lo que consideran debe ser el acuerdo o a la decisión del plebiscito. Usted, que es la parte neutra de todo esto, ¿qué opina? Bueno, yo creo que es importante de reconocer que de llegar de un acuerdo de paz, después de 5 décadas de conflicto armado, creando violaciones de derechos humanos y derecho internacional humanitario cada día, es un gran logro. Es un gran logro para Colombia. Yo creo también, para no ser crítica de Colombia, ustedes les gusta de complicar cosas. Complicar cosas. Complicar. Santanderismo. No, porque bueno, en muchos países, ¿qué pasa? En la zona de un proceso de paz, el presidente, representando el Estado, va a mandar un grupo de personas que va a llegar de un acuerdo con el grupo, como en este caso de la FARC, y después se va a comenzar a implementar. Yo sé que aquí había varias razones políticas y legales, pero en final este gobierno fue elegido con una plataforma de llegar de paz con la FARC. Y claro que yo en realidad no entiendo, y sería bien para entender, si fue necesario en realidad de hacer el plebiscito de términos legales. Pero se hizo. Sí. Se hizo eso. El resto es una novela que se pudo hacer. No era necesario, pero fue una apuesta del presidente Santos. Y puedo poner varios ejemplos. No, pero por favor, no, o sea, acuerdos cosméticos, no unas modificaciones cosméticas. No. Pero aquí, mire, aquí, ¿qué tal? La salida del bloque de constitucionalidad. Pero yo le, perdone. Primero, doctor Ordóñez, y después usted, profesor. Es que, ¿qué tal que en su país, usted es norteamericano o es... Sí. Usted es norteamericano. ¿Qué tal que en su país se hiciera un plebiscito y se desconociera como se desconoció aquí de una manera flagrante, escandalosa? Yo estoy seguro que en su país, como las cortes son independientes, eso no hubiera podido acontecer. Pero una de las deformaciones de nuestra democracia es precisamente que aquí las cortes no son independientes, y especialmente la Corte Constitucional, porque terminó permitiendo la refrendación de ese acuerdo en cabeza de un Congreso que carecía de cualquier facultad constitucional para ello, pero simplemente fue un desarrollo o una decisión política de la Corte Constitucional. Lo que pasa es que en su país hay independencia de las Cortes y hay controles. Profesor Tolosa. Mira, yo comparto con el doctor Ordóñez la ausencia de independencia de los poderes en Colombia. Pero si uno se juega dentro del Estado de Derecho, como tanto le recalca a la FARC, hay unas reglas establecidas. Acá en ningún momento el plebiscito obligaba a que el acuerdo que se firmara era el del no. Eso nunca lo decía. Simplemente que el acuerdo inicial de Cartagena tenía que reemplazarse. Y yo no creo que sean modificaciones cosméticas. Por ejemplo, si se introdujo esta metodología del fast track, ley por ley, norma por norma. Si no hubiéramos tenido un título transitorio único constitucional de paz y hubiéramos aprobado todas las normas en el mes de marzo y no estuviéramos ahorita en el voto finis de las curules especiales. Pero es lo que nos tocó y en lo que andamos, lastimosamente. Cierre, por favor, su idea, delegado, para ir con el ministro. ¿Usted cree que no fue necesario el plebiscito y es una de las realidades en este momento en el país a la que tenemos que vernos abocados? Sí. No, por eso yo creo, como yo indicaba, ustedes complican un poco la manera de implementar, porque el presidente tiene esta autoridad para entrar en este tipo de acuerdos. Yo creo que su constitución indica que se puede. Fue una decisión política del propio presidente y se complicó. Pero este es muy difícil entonces, en la zona de quién en realidad se debe priorizar en la zona de sus opiniones. Claro.
Entonces, en la zona de Colombia, entonces el presidente tiene la autoridad para entrar de un acuerdo que tiene valor, no solamente moral, pero político, y se puede ser legal. También hay el plebiscito y después hay la acción de Congreso. Entonces, una de las dificultades está un poco perdiendo norte en la zona de... Ustedes tienen un acuerdo de paz para crear cambios en la realidad de personas viviendo en esos territorios. Y ustedes gastaron más de un año haciendo argumentos entre ustedes, claro, cuando las personas que viven en estos territorios todavía están sufriendo. Yo creo que se puede llegar de acuerdo entre todos acá la importancia de derechos de las personas que viven en estos territorios. Claro, pero... Y para mí, esta es la cosa triste de este proceso. Sí, permítame, procurador. Respeta la palabra empeñada. Doctor Ordóñez, permítame, por favor, le pregunto al ministro Guillermo Rivera. Ministro, el doctor Ordóñez habla de una constituyente. Incluso también hemos oído en otros momentos a la exguerrilla de las FARC hablar de asamblea constituyente con todo el tema del proceso de paz. ¿Usted qué piensa? Bueno, el problema de las constituyentes es que uno sabe por dónde empiezan, pero nunca por dónde terminan. Y la Constitución de 1991 es una constitución garantista que tiene un buen diseño institucional de nuestro Estado, una buena arquitectura institucional. Lo que nosotros creemos es que hay que desarrollarla. Y este acuerdo de paz hay que continuar desarrollándolo. Recuerden ustedes que la Corte Constitucional declaró exequible una reforma constitucional que se tramitó este año en el Congreso de la República y que se denomina de la estabilidad jurídica de los acuerdos. Y señala esa sentencia que las instituciones, todas, sin excepción, están obligadas a cumplir de buena fe los acuerdos como una obligación de medio, no de resultado, lo cual significa que tienen que hacer su mejor esfuerzo por el cumplimiento de estos acuerdos. De tal manera que yo pienso que hay una Constitución que es garantista, que es progresista, que tiene una buena arquitectura institucional, que hay que cumplirla y que hay un acuerdo de paz que frente a su cumplimiento tenemos el vaso medio lleno y que hay que terminar de llenarlo y que hay que continuar con esa implementación. Yo diría que lo que queda de este gobierno y el próximo gobierno tiene que concentrarse en terminar de darle cumplimiento a ese acuerdo que, como lo señala Todd Howland, hay unos territorios en este país que han sufrido mucho. Hoy no tanto como antes, pero continúan sufriendo sus ciudadanos. Y Colombia necesita integrarse, Colombia necesita que esos territorios se conecten con los circuitos del desarrollo, que las condiciones de vida de sus habitantes cambien. Y creo que esa es una tarea inaplazable, que cualquiera sea el próximo gobierno, éticamente debería tener el compromiso de continuar con ella. Esta es Noticias 1, la red independiente. Regresamos en instantes. Bueno, para nadie es un secreto que en la etapa del posconflicto todo ha sido realmente problemático. Lo decía hace un instante el delegado Todd Howland, el posconflicto y la negociación. Las leyes que implementaría este acuerdo pasaron a medias y hubo varias que quedaron pendientes. Patricia Uribe averiguó por el tema. En estas fiestas contágiate de un estilo de vida saludable. Realiza actividad física, come balanceadamente, aléjate del tabaco y el alcohol y dile no a la pólvora. En Famisanar trabajamos para que digas yo puedo. En 2018 el gobierno tendrá que superar los obstáculos que por cuenta de una campaña electoral presidencial y otra legislativa tendrá la implementación de los acuerdos de paz con las FARC. El exministro del Interior Juan Fernando Cristo y Diego Martínez, asesor jurídico de la nueva Fuerza Alternativa FARC, coinciden en que una asamblea constituyente es el mecanismo para salvar las reformas que ya se hundieron o aquellas que puedan correr la misma suerte en el Congreso, que se elige el 11 de marzo. Si ese Congreso no está comprometido, yo veo, lo dije hace unos meses, inevitablemente que vamos camino a que se cree un clima en el país que lleve a que se tenga que convocar una Asamblea Nacional Constituyente para producir las reformas que definitivamente no hemos sido capaces de producir mediante los mecanismos ordinarios. Una Asamblea Nacional Constituyente o el inicio de un nuevo periodo de violencia en Colombia. Creo que ahí tendremos que escoger. Se refirieron a la reforma política que se hundió en el Congreso y a las circunscripciones especiales, que esperan que la Corte Constitucional diga si hubo o no quórum para avalar las 16 curules a las que tiene derecho las víctimas del conflicto en la Cámara de Representantes. No va a haber posibilidades de que tengamos circunscripciones ni en las elecciones de marzo, ni antes de las elecciones presidenciales, ni antes de finalizar el próximo año. Habría una posibilidad de volver a tramitarlas por la vía ordinaria,
con un acuerdo político y que se hiciera una elección atípica, separada de cualquier proceso electoral. La responsabilidad de lo que no se ha implementado es de las otras ramas del poder público, es decir, del Congreso y de la Corte Constitucional. El exministro Cristo, quien defendió las circunscripciones transitorias de paz en el Congreso, atribuyó a intereses electorales su no aprobación, advirtiendo que las víctimas no podrán representar en la Cámara a sus comunidades. Sectores que acompañaron la refrendación de los acuerdos, que acompañaron los acuerdos, muestran sorpresa por el texto de los acuerdos, que es lo que se lleva al Congreso, cuando no ha cambiado para nada, es exactamente lo mismo. Lo único que ha cambiado es que están en elecciones y están a la pesca de votos. Recordaron que los proyectos de ley pendientes para ser tramitados por vía ordinaria en el Congreso son el Plan Nacional de Desarrollo para la Inversión de Paz, garantías para la participación de movimientos en la protesta social, reforma a la ley de víctimas, investigación y judicialización de organizaciones criminales, tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores, Sistema Nacional Catastral Multipropósito y la Ley Estatutaria de Tierras. La reforma que efectivamente mire los derechos de uso sobre la tierra, la reforma que limite la gran extensión y la reforma que permita que el campo colombiano sea sostenible y pueda desarrollarse. Aunque ya fue aprobado el Fondo Nacional de Tierras que permite la formalización de 7 millones de hectáreas y la entrega gratuita de otras 3 a víctimas del conflicto, aún falta por definir en el Congreso las normas sobre la propiedad y de productividad de la tierra. Está en consulta con las comunidades indígenas y las comunidades afros del país. Esperamos que este gobierno por lo menos la deje presentada al Congreso para comenzar el debate formal. Este año, el Congreso aprobó los actos legislativos sobre el Sistema Integral Verdad, Justicia y Reparación, la estabilidad y seguridad para el acuerdo final, el aseguramiento del monopolio de la fuerza y uso de las armas por parte del Estado, la reforma a regalías para financiar el acuerdo y la reincorporación política. También se aprobaron las leyes de amnistía, el Estatuto de Garantías para la Oposición y la participación política de Voces de Paz. Aún así, la nueva Fuerza Alternativa le ha pedido en varias oportunidades al Consejo de Seguridad de la ONU que intervenga porque los acuerdos de paz no están siendo refrendados. La responsabilidad de lo que no se ha implementado es de las otras ramas del poder público, es decir, del Congreso y de la Corte Constitucional. Juan Fernando Cristo sostiene que, contrario a lo que algunos dicen, el Consejo de Seguridad de la ONU sí tiene potestad para vigilar por el cumplimiento de los acuerdos. Seguramente habrá informes y habrá advertencias de Naciones Unidas en el futuro de cumplimientos en una parte, porque la misión de verificación tiene que hacerlo, y de incumplimientos en otra. Yo creo que un Estado no puede, vuelvo y lo digo, firmar un acuerdo de paz para estar incumpliendo. El exministro y el asesor jurídico de las FARC pidieron que el nuevo Congreso y Presidente de la República se comprometan de fondo a la implementación de los acuerdos. Se nos olvida cuando estamos en todos estos debates un pequeñísimo detalle, que es que las FARC ya no existen como movimiento armado, que es que las FARC ya no están secuestrando, que es que las FARC ya no están matando soldados y policías. Y ese es un gran avance para la sociedad colombiana. Y no nos podemos quedar en la mitad del camino. El pueblo colombiano sí tendrá que evaluar hoy quién va a ser el nuevo presidente del país, porque una cosa es que el gobierno no tenga la fuerza suficiente para hoy implementar lo que queda en el acuerdo, pero otra cosa distinta es que tengamos un gobierno en contra de lo acordado. Mientras el nuevo Congreso tiene la responsabilidad de aprobar lo que falta de la implementación y la Corte Constitucional de declararlas exequibles o no, las organizaciones de derechos humanos creen que la Corte Penal Internacional intervendrá si la justicia ordinaria y las reformas al sistema de verdad, justicia y reparación no satisfacen las expectativas de las víctimas, creando así impunidad. Consiente tu piel en vacaciones. Revisa las manchas o lunares antes y después de viajar. Utiliza protector solar y aplícalo cada 2 o 3 horas. Y lo más importante, mantente hidratado. En Famisanar trabajamos para que digas, yo puedo. Informe de Patricia Uribe. Pues bien, hablamos ahora del tema de cultivos ilícitos. Este mapa que les estamos enseñando aquí muestra cómo ha avanzado o cuál es la ubicación de los cultivos ilícitos en el país. Este es hace 20 años. En las 80.000 hectáreas de coca de entonces salían 800 toneladas de las 1.000 que los adictos del mundo consumen por año. Hoy, en 188.000 hectáreas, según el reciente informe de la DEA, en octubre pasado, ahí está el mapa, se podrían producir unas 910 toneladas. ¿Esto qué significa? Significa básicamente que sin que se haya disparado la demanda, sí lo hizo la oferta de los cultivos de coca. Unos aseguran que sin la guerrilla en las zonas de producción, los campesinos sembraron más de lo que ésta solía autorizar.
En el Banco Agrario queremos que recuerdes que de nuestro campo vienen todas las delicias que acompañan nuestra mesa y la Navidad colombiana. En el campo cosechamos el sabor de la Navidad. Banco Agrario de Colombia. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reveló que en julio de este año los cultivos de coca en Colombia entre 2015 y 2016 aumentaron un 52%. Es decir, que las áreas cultivadas pasaron de 96.000 a 146.000. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos contradice esta versión y asegura que la cifra total alcanza las 188.000 hectáreas sembradas con coca. Entre las posibles causas de este aumento está el incremento del precio que pagan por la hoja de coca las organizaciones narcotraficantes. La revaluación del dólar o la devaluación del peso llevó a que la hoja, la arroba de hoja de coca o la pasta base de coca en algunas zonas pasara de 1.600 pesos el gramo de pasta base a 2.400 o de 1.400 a 1.900 pesos. El investigador asegura que los cultivos también pudieron haber crecido porque con la desmovilización de las FARC dejaron de existir las limitaciones que esta imponía para la siembra de solo 1 hectárea de coca por chagra y en busca de más beneficios empezaron a sembrar más coca. Es decir, que la gente sembró hoja de coca por la expectativa de recibir beneficios del gobierno para erradicar cultivos de coca. La policía aseguró que se están ampliando los programas de seguridad ciudadana y la lucha contra las bandas organizadas que buscan mantener los cultivos ilícitos en las zonas dejadas por las FARC. Necesariamente es a largo plazo porque lo que se busca es garantizar la presencia del Estado en todas esas zonas y por lo tanto es un trabajo continuado que tiene que tener muchos componentes. Según cifras de la policía, en el Catatumbo se concentra la mayoría de cultivos de coca en norte de Santander, pues las plantaciones ilegales en 2016 alcanzaron las 24.831 hectáreas y extraoficialmente las autoridades consideran que al finalizar 2017 la cifra habrá aumentado, afectando también la conservación forestal y de paso reservas y bosques naturales. Esta zona por su complejidad obviamente va a requerir de mejorar los niveles de seguridad para poder iniciar procesos de recuperación, porque sí nos preocupa mucho la tasa de deforestación en el Catatumbo. Según cifras de las Naciones Unidas, el 80% de los cultivos de coca identificados en 2016 ya habían sido asperjados o erradicados y el total del 50% de la coca sembrada en el país se concentra en 10 municipios. Ministro Rivera, esta pregunta es para usted. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la responsabilidad que le compete al gobierno del presidente Juan Manuel Santos? Bueno, yo no diría que existe una equivocación por parte del gobierno. No es la primera vez en la historia que en materia de cultivos de uso ilícito existen, digamos, estos altibajos, momentos en que crecen los cultivos, momentos en que disminuyen. Desafortunadamente, lo que han demostrado las circunstancias es que las políticas de erradicación que se habían venido implementando, digamos, no fueron suficientes porque existieron momentos en que definitivamente los cultivos disminuyeron sustancialmente, pero no obstante que las mismas políticas continuaron desarrollándose, en otros momentos crecieron. Es decir, mientras exista una demanda tan grande como la que existe de sustancias psicoactivas, es muy difícil combatir a los cultivos de uso ilícito. Lo que el gobierno ha querido ahora es fortalecer los programas sociales para lograr la sustitución voluntaria, que significan no solamente la erradicación de los cultivos, sino también la estabilización de los territorios en la medida en que los cultivos lícitos pues van a estar a la orden del día y se van a convertir en una real fuente de ingresos para la población. Lo que demostró la aspersión aérea y la erradicación forzosa es que ella sola no era suficiente para que las familias que vivían de los cultivos de hoja de coca se insertaran a una economía legal. Por eso lo que este gobierno está haciendo es un programa integral, no solamente de sustituir cultivos, sino también de proveer de bienes públicos a estas regiones que han tenido tantos cultivos ilícitos durante tantos años. Nos hemos propuesto este año erradicar 100.000 hectáreas, 50.000 por la vía de la erradicación forzosa y 50.000 a través de los programas de sustitución voluntaria. Yo pensaría que al final del gobierno se van a dar resultados muy positivos, no solamente en disminución del área cultivada con cultivos de uso ilícito, sino sobre todo de estabilización de esos territorios en la medida en que existan cultivos lícitos que garanticen una nueva fuente de ingresos a esas familias, con lo cual seguramente el próximo gobierno va a tener
menos dificultades en el combate de la lucha contra los cultivos de uso ilícito. Puntualmente, ministro, quiero preguntarle puntual y le pido por favor que sea puntual en su respuesta. El gobierno del presidente Juan Manuel Santos admite que hubo laxitud con el tema de cultivos ilícitos, que se dedicaron a la paz y se olvidaron de esa otra realidad de Colombia. No, de ninguna manera, no admitimos un argumento de esa naturaleza. Entre otras cosas porque si ustedes revisan la cantidad de droga incautada, es mucho lo que este gobierno ha incautado. Digamos, las acciones del gobierno han sido muy eficaces en esa materia. Es que la lucha contra las drogas no solamente se debe medir por el número de hectáreas erradicadas, sino también por la droga incautada, por la cantidad de personas capturadas, judicializadas, que hace parte de la lucha integral contra el narcotráfico. Así que la actitud de ninguna manera, este gobierno siempre ha sido muy duro en el combate contra el narcotráfico. Bueno, sobre el mismo tema, procurador, ¿usted está que se habla? Claro que sí. Mire, yo no puedo admitir o dejar pasar sin ninguna controversia lo que acaba de decir el ministro. El gobierno no solamente fue negligente, sino acordó con la FARC el desmonte de la fumigación, el desmonte de la política contra los cultivos ilícitos. Y no venga a decir el ministro, porque es un hecho objetivo, que la política contra los cultivos ilícitos fracasó, y eso no es cierto. Ni la erradicación forzada ni la fumigación. Pasamos de 170.000 hectáreas a 40.000 hectáreas. Los resultados fueron evidentes, fueron claros. Aquí no existieron razones ni judiciales ni científicas como las adujo el señor ministro Gaviria del Consejo Nacional de Estupefacientes. Aquí hubo razones políticas. El gobierno desmontó la política contra los cultivos ilícitos como una concesión a la FARC, que fueron los beneficiarios de ese desmonte. Profesor, ¿eso fue así? Varias reflexiones a propósito del tema de cultivos. Lo primero, Mabel, es que lamento que no haya un mapita que aparezcan los cultivos en 1974, o en 1978, o en 1986. Pues imagínense, nos quedaríamos todos. Porque es que hay que desmontar también el mito ese vulgar de la narcoguerrilla, para demostrar que acá hubo FARC, y hubo lucha armada, y hubo insurgencia, previo al fenómeno del narcotráfico y previo al fenómeno de los cultivos. Y que no es una relación mecanicista, como se quiere pretender. O sea, los que dicen que la FARC son un cartel tendrían que entrar a reflexionar alrededor de eso. Lo segundo, el acuerdo final de paz, lastimosamente, doctor Ordóñez no proscribe la fumigación, lastimosamente. Porque habría que decirle a las familias del Putumayo, del Guaviare, que fueron fumigadas, cultivaran o no cultivaran coca, los manantiales de agua que fueron fumigados, ¿sí? ¿Qué piensan de la fumigación y la aspersión aérea? En las épocas en que la doctora Marta Lucía Ramírez o el doctor Juan Manuel Santos o cualquiera de los ministros de defensa lo hicieron. El acuerdo de paz vincula tres medidas relacionadas con los cultivos, medidas relacionadas con el consumo y medidas relacionadas con la problemática del lavado de activos. Lastimosamente, hoy solo están en marcha el Programa Nacional de Integral que menciona el doctor Rivera y que efectivamente no ha logrado detener la erradicación forzada. Y finalmente, ¿qué demuestran estos mapas? Que si no se resuelve el problema rural, el problema agrario en este país, van a seguir habiendo cultivos de uso ilícito. Y pongo un ejemplo. Usted en Tumaco, ¿sí? O usted en el Putumayo, si no le titula la tierra a los campesinos, ellos van a tener que seguir en la ilegalidad. Necesitamos que se titule la tierra. Para eso el fondo de tierras que crea el acuerdo final dictamina que hay 3 millones de hectáreas para los campesinos, pero no se entregan todavía. Bueno, delegado Holland, sobre el mismo tema de cultivos ilícitos, su punto de vista. Bueno, yo creo que en Colombia es difícil para desenredar la madeja, porque uno de los problemas es que los campesinos, la gente que vive en los resguardos, que están cosechando coca, son personas racionales. Ellos están mirando, hoy en día, bueno, yo gano más de cosechar coca de cosechar otra cosa. Entonces, ustedes como sociedad tienen que ver que hay una necesidad de cambiar esta realidad. Porque las acciones represivas por 20 años no cambiaban la situación. De fumigaciones, erradicaciones, todavía hay más coca de hace 20 años. Así es. Entonces, hay una necesidad de ver cómo se van a crear oportunidades reales por las personas que viven en áreas rurales. Exceso de mercados. No sé qué pasó en los 20 años,
pero tenía que tener un cambio en la zona de precios de las cosas que ellos están cosechando. Porque si hace 20 años ellos no estaban cosechando coca, pero ahora sí, ellos están haciendo un cálculo racional. Claro. Entonces yo creo que y nadie quiere entrar en cosas ilegales. No es que se va a hablar con los cocaleros. Se va a encontrar que son miles de gente humilde que están haciendo una decisión que ellos dicen, bueno, que en realidad la coca es un bondaje para nosotros, sí, porque hay un precio más o menos, pero en realidad todavía está mal. Se ve que no están ganando tanto plata. Permítame, ministro Rivera, ¿usted quiere contestar? Sí, fundamentalmente lo que afirmó el doctor Ordóñez, que es absolutamente falso. El gobierno nunca acordó con las FARC acabar con la política de aspersión aérea de los cultivos de uso ilícito. Si el doctor Ordóñez se toma el trabajo de leer el acuerdo, se va a dar cuenta de que claramente se señala que no obstante se van a desarrollar programas de sustitución de cultivos de uso ilícito, el gobierno se reserva la potestad de decidir sobre las políticas de erradicación forzosa. No obstante, y seguramente el profesor Tolosa, que conoció muy de cerca lo que fue la negociación en La Habana, podrá dar fe de que no obstante de que las FARC plantearon su oposición a la fumigación durante las negociaciones, el gobierno jamás accedió a comprometerse a acabar con ese tipo de política. La decisión de acabar con la política de aspersión aérea fue una decisión en virtud de una serie de argumentos de carácter científico que lideró el ministro Alejandro Gaviria y que también tienen que ver con el principio de precaución ambiental que ha venido desarrollando la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Ahora, tampoco es cierto que la coca haya aumentado o los cultivos de coca hayan aumentado automáticamente una vez se suspendió la aspersión aérea. Ya venían aumentando de tiempo atrás y lo que ha venido ocurriendo, no de ahora, sino también de décadas anteriores, es que cuando se concentra la aspersión en un territorio específico del territorio nacional, se trasladan los cultivos hacia otro. Por eso el gobierno lo que ha querido es desarrollar una política integral para que la erradicación de los cultivos de uso ilícito vaya acompañada de la construcción de una economía legal en esos territorios, sobre todo una economía agraria, de tal manera que no hayan condiciones para que se restablezcan los cultivos de uso ilícito, que es lo que ha ocurrido en el pasado. Por eso el gobierno ha tenido una perspectiva integral de política pública para combatir el fenómeno de los cultivos de uso ilícito y en general como parte de la política integral de lucha contra el narcotráfico. Gracias, ministro. Tengo que hacer una pausa. Le prometo que al regresar usted le responde al ministro Rivera. Me toca. Sí, ya regresamos a Noticias 1. Muy bien, estamos de regreso en este especial de Noticias 1. Estamos hablando de proceso de paz, implementación en este año 2017. Quedamos en punta. En el bloque anterior, la respuesta del candidato Ordóñez al señor ministro del Interior sobre el tema de cultivos ilícitos. Doctor Ordóñez. Mire, ministro, usted dice que es falso la relación acuerdo de La Habana o negociación en La Habana con reducción de la política contra los cultivos ilícitos. Tómese el esfuerzo de leer el informe del Departamento de Estado norteamericano al Senado norteamericano en enero del año pasado, donde manifiesta claramente que el incremento exponencial de los cultivos ilícitos tiene relación con los acuerdos de La Habana. Una última, ministro. Su respuesta. No, lo que pasa es que el doctor Ordóñez lo que dijo es que el gobierno acordó con las FARC acabar la política de aspersión aérea y eso es falso. Yo por eso lo invito a que se lea el acuerdo. Basta con que se lea el acuerdo y ahí claramente no dice eso. No lo y iban a además dejar. los protagonistas del acuerdo podrán decirlo claramente. Por supuesto que desde afuera se pueden hacer análisis y esos son respetables, pero eso no dice el acuerdo, eso no se convino en La Habana y me parece que frente a eso pues yo debo rectificar esa información que él ha dado que no corresponde con la verdad. Todo lo que convinieron en La Habana no quedó escrito, ministro, y usted lo sabe. Permítame, ministro y candidato Ordóñez, vamos a mostrarles en este momento, a propósito de cultivos ilícitos, cómo llegamos a esta otra realidad, año 2017, las tareas de implementación que han generado nuevos liderazgos regionales que promueven además la erradicación voluntaria de coca a cambio de subsidios para echar a andar los cultivos lícitos. Pero les mostramos ahora el mapa de la realidad. Estamos hablando de los 104 asesinatos de estos líderes que coincide con las zonas de cultivos
ilícitos. Allí está. ¿Por qué? Delegado Hoblan. No, porque hay una dificultad en Colombia, porque la ventana de oportunidad relacionada al proceso de paz es mucho más pequeño que en otros países, por causa de la existencia de estas economías ilegales. Hay una necesidad de hacer las transformaciones rápidos antes que otros grupos armados entren y van a intentar de tomar las rentas ilegales. Y está generando problemas muy grandes por los líderes locales que están a favor de sustitución, que están a favor del proceso de paz. Pero ellos están corriendo un riesgo porque ellos están empujando esos procesos, pero otros grupos están llegando a decir, no, ustedes van a seguir con la coca y hay un peligro para ellos de seguir empujando este proceso. ¿Los asesinatos de líderes están directamente relacionados con cultivos ilícitos? No, como 70% de los líderes asesinados en 2017 son en áreas dejadas por la FARC. Y ahí hay una gran concentración de cultivos. Entonces, hay una relación entre los dos. Ok. Profesor Tolosa. Indiscutiblemente hay que decir que son áreas donde hacía presencia las FARC y que con la salida de las FARC, porque las FARC dejan de existir como guerrilla, me da risa cuando los candidatos dicen que la FARC no entregó nada, solo dejó de ser las FARC, nada más y nada menos. Este vacío no ha sido llenado por el Estado colombiano, sino está siendo llenado lastimosamente por grupos paramilitares, no le pongamos neologismos. Lastimosamente en el acuerdo nos tocó hacer un nombre larguísimo, para no decir paramilitares, porque el ministro de Defensa no le gusta decir que hay paramilitares. Yo solamente quiero decir una cosa, es muy grave, 120 muertos del posconflicto, es un posconflicto sangriento y me preocupa que el señor fiscal general de la Nación, que tiene un mandato claro en el acuerdo final para actuar sobre estos crímenes, esté más preocupado por cualquier otra cosa como por sacar a los civiles de la JEP y no por resolver estos muertos que son de su competencia. Claro, ministro, ¿cómo enfrenta el gobierno esta realidad? Bueno, nosotros estamos muy preocupados por lo que ha venido sucediendo en algunos territorios con los líderes sociales. Yo acabo de llegar del Putumayo, de oír a la comunidad sobre estos aspectos y luego llegué a atender, minutos antes de empezar este programa, a personas que vienen desde el Urabá antioqueño y el Urabá chocuano con la misma preocupación. La verdad es que nosotros estamos tomando algunas medidas, por ejemplo, estamos por expedir un nuevo decreto que crea un sistema de alertas tempranas, digamos, mucho más avanzado, mucho más operativo que el vigente. Estamos también por expedir un decreto que crea todo un modelo de seguridad y de protección para los líderes sociales y creo que el gran desafío que tiene el Estado colombiano en el posconflicto, o uno de muchos, pero yo diría que el más, es garantizar la vida en estos territorios, porque lo que tiene que ocurrir luego de la suscripción de un acuerdo de paz es que en esos territorios a la gente no la sigan amenazando ni la sigan asesinando. Así que tenemos ese desafío por delante y en eso estamos trabajando de manera articulada con la Fiscalía General de la Nación, con la fuerza pública, con las autoridades locales. Sí. Doctor Ordóñez, ¿a usted le preocupa esta situación? Pues por supuesto que sí, aquí me preocupa algo que casi estoy coincidiendo con el doctor Tolosa. Bueno. ¿Por qué razón? Nos vemos en la constituyente, doctor Ordóñez. ¿Por qué razón? Lo mismo que la constituyente. ¿Por qué razón? Mire, ¿por qué razón? Pero aquí la responsabilidad de la institucionalidad, la responsabilidad del Estado colombiano. En las zonas donde tenían control y dominio territorial la FARC, hoy no existe la institucionalidad y donde existe solamente está el ejército, pero institucionalidad no existe, ni justicia, ni servicios públicos, ni nada. Aquí la institucionalidad no hace presencia en esas zonas y por eso se fortalecen las disidencias de la FARC, por eso se fortalece el Ejército de Liberación Nacional, por eso se fortalece la BACRIM, por eso se fortalecen los grupos al margen de la ley. Aquí el problema es de la institucionalidad y del fracaso de la reinserción. Aquí está fracasando la reinserción y por eso termino con lo que le dije inicialmente. Aquí, con ello, el fracaso de la reinserción implica el fracaso del acuerdo. Está haciendo el gobierno trizas del acuerdo por su absoluta ineficiencia. El Teatro Cafam de Bellas Artes y Canal 1 los invitan al gran concierto de fin de año este 31 de diciembre a las 8 p.m. con la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá. Adquiera sus entradas en primera fila o en las taquillas del teatro. Vamos a los comerciales, al menos los polos opuestos logramos ponerlos de acuerdo en algo. Doctor Hoblan, una muy pequeña pausa, regresamos en instantes.
En Noticias 1, las noticias de Colombia y el mundo son presentadas por Argos, Luz Verde. Como en Sierra Leona, África, donde un tribunal juzgó 70.000 asesinatos que dejó la guerra civil. O en Camboya, donde salas extraordinarias juzgaron 1,7 millones de crímenes. En Colombia, el gobierno y las FARC acordaron un sistema de transición hacia la paz para reparar a 8 millones de víctimas. La Universidad de Notre Dame y el Instituto Kroc dicen que el acuerdo de paz de Colombia es el más completo y el más complejo y detallado que ha habido en el mundo en los últimos 30 años. El asesor jurídico de las FARC, Enrique Santiago, aseguró que el desarme es prueba de la disposición para acogerse a la JEP. Las FARC tienen un evidente compromiso, eso es inequívoco, con la paz, con el abandono de la lucha armada y con la transformación en una fuerza política. Es más, nunca antes una guerrilla y un gobierno habían concertado de común acuerdo un sistema de justicia transicional en busca de la verdad, justicia, reparación y no repetición. Si una persona no reconoce toda la verdad ante la JEP, pues entonces no podrá tener sanciones restaurativas, tener sanciones de cárcel, de prisión, 20 años, es decir, 12 años más, que se dice pronto, 12 años de cárcel, que lo que establece la Ley de Justicia y Paz. El cumplimiento de esas sanciones restaurativas pueda ser compatible con el ejercicio de los derechos políticos. Yo creo que esos eran los temas centrales acordados con las FARC y que hacían posible que el corazón del acuerdo, que es que cambien las armas por el debate político. La JEP estableció un sistema intermedio entre dos utopías, el castigo total para los guerrilleros o la amnistía generalizada. De eso se trata una negociación, de finalmente llegar a un punto medio donde ambas partes ceden. En la JEP es donde hay que ofrecer toda la verdad y reconocer todas las responsabilidades. El Comité de Escogencia cumplió con elegir a 18 magistrados encargados de definir qué procesos pasarán al Tribunal de Paz con 19 juristas. El sistema estará vigente por 20 años. Toda la voluntad política está del lado de que esto opere lo más rápido posible, pero no por mucho madrugar amanece más temprano, hay que hacerlo bien. Es decir, procesar 8 millones de victimizaciones en 15 años es un gran reto y la única forma de hacerlo, y por eso estaba así diseñado el sistema, es estimular desde el primer momento el reconocimiento temprano, completo, detallado y exhaustivo de verdad. La JEP establecerá 15 o 20 años de prisión para guerrilleros o integrantes de Fuerzas Armadas por delitos graves y no reconocidos. 5 y 8 años de cárcel si lo reconocen tardíamente. Y entre 5 y 8 años de restricción efectiva de la libertad para quienes digan la verdad desde el inicio y reparen a las víctimas. Pese a la coincidencia del gobierno y las FARC de preservar el valor de la paz, existen diferencias radicales sobre lo acordado en Cuba y lo que quedó de la JEP después de su paso por el Congreso. Empresarios y terceros civiles. Para las FARC, el hecho que sea voluntaria y no obligatoria la llegada de terceros civiles o empresarios que financiaron el conflicto es cercenar la verdad y culpan de esta exclusión a la Fiscalía. Los sectores que se han enriquecido, que se han apropiado de tierras, que han dirigido la guerra y han diseñado operaciones que han acabado en inmensos crímenes internacionales, desde cómodos despachos en Bogotá con aire acondicionado, viendo el conflicto por la televisión. El gobierno no tiene duda que van a comparecer a la JEP. Pero si ellos confiesan y acuden a reparar a las víctimas, van a tener también penas restaurativas. Extradición. Las FARC aseguran que por presiones de Estados Unidos quedó abierta la puerta de la extradición y temen que suceda lo mismo que con la SAUCE. El señor Uribe los metió esa misma noche en un avión a todos y acabaron en una celda en Estados Unidos. ¿Y qué ha pasado en la celda de Estados Unidos? Pues que la Administración Penitenciaria y de Justicia de Estados Unidos se ha encargado de que no puedan ofrecer verdad. Para Rivera hay una confusión por el error de los comunicados de la Corte, pero queda claro que la extradición no es posible para quien cumpla lo pactado. La llave de la no extradición está en manos de los propios extraditables excombatientes de las FARC, que se porten bien. Inhabilidad para magistrados de la Justicia Especial para la Paz. Gobierno y FARC rechazaron que el Congreso cambiara las reglas de juego para elegir a los magistrados de la JEP. Porque es burda, abiertamente inconstitucional. Establecer unas inhabilidades sobrevinientes, a posteriori, para unos servidores públicos que ya fueron designados conforme a un procedimiento que había avalado, bueno, no solamente el acuerdo de paz, sino que ya estaba incorporado a la normatividad jurídica. Entonces, ¿cómo vas a inhabilitar a quienes cumplen uno de los principales requisitos, que es ser expertos en derechos humanos? ¿Cómo vas a inhabilitar a quienes han defendido a las víctimas cuando todo el mundo se ha llenado la boca?
Reparos Corte Penal Internacional y Human Rights Watch sobre responsabilidad de mando. Las FARC comparten los reparos de la Corte Penal Internacional y la ONG Human Rights Watch sobre posible impunidad en el juzgamiento de mandos militares. La cúspide de la fuerza pública va a ser más difícil exigirle responsabilidades. El gobierno coincide con la Corte en que a los mandos militares no se les puede condenar sin haber tenido poder jerárquico. El gobierno está tranquilo en lo normativo, en lo constitucional y en las normas legales que lo desarrollan, pero por supuesto que no se active la jurisdicción de la Corte Penal Internacional no depende solo de lo normativo, depende de que funcione lo investigativo y lo jurisdiccional. Participación política. La JEP limita posibilidades para ejercer política, según las FARC. Entonces, ¿qué se pretende? ¿Que dentro de 30 años sigan existiendo esas condicionalidades? Entendamos que ya no estamos hablando con una organización armada, estamos hablando con un partido político. Y un partido político que no es oficialista. La revisión de tutelas, el juzgamiento de delitos sexuales y el financiamiento de las FARC son otros de los desencuentros. Hay que hacer todo lo posible dentro del marco constitucional y legal, lo estamos haciendo. Lo que no se podía era obviar o ignorar el debate en el Congreso. Somos una democracia. O la revisión de la Corte. Se pueda, por vía también del control constitucional, alterar las muchas atrocidades que han quedado en la ley estatutaria. Ahora el futuro de la JEP está en manos de la Corte Constitucional. El Teatro CAFAM de Bellas Artes y Canal 1 los invitan al gran concierto de fin de año este 31 de diciembre a las 8 p.m. con la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá. Adquiera sus entradas en primera fila o en las taquillas del teatro. Estamos llegando al final de este especial de Noticias 1, año 2017, el año que ha sido considerado como el año de la paz en medio de la implementación. Está con nosotros el ministro del Interior, Guillermo Rivera. Ministro, la última pregunta es alrededor de la Justicia Especial para la Paz. Para algunos esta justicia quedó despedazada. ¿Cuál es el futuro de la JEP? Yo no estoy de acuerdo con quienes piensan que esta justicia quedó despedazada. Me parece que por el contrario quedó fortalecida. Ya la reforma constitucional que creó la Jurisdicción Especial para la Paz tuvo el aval de la Corte Constitucional. La Corte la moduló, tomó algunas decisiones. A nosotros nos hubiese gustado que hubiese declarado exequible el acto legislativo tal cual como se aprobó, pero respetamos el control constitucional que hace la Corte Constitucional. Y ya logramos la aprobación de la ley estatutaria que está en este momento ingresando a la Corte Constitucional para su examen de constitucionalidad. El próximo año tendremos que tramitar una ley de procedimiento, de tal manera que aspiramos que a mitad del próximo año ya tengamos todos los instrumentos legales para que la Jurisdicción Especial para la Paz pueda funcionar. La reforma constitucional que, como dije, ya fue examinada y declarada exequible con algunas modulaciones por la Corte Constitucional, una ley estatutaria que ya está empezando a ser examinada por la Corte y la ley de procedimiento que la tendríamos, esperamos, el próximo semestre, el primer semestre del año 2018, con lo cual tendríamos una justicia especial para la paz que es la garantía para los derechos de las víctimas. Me parece que eso es lo que no se ha entendido. Hay muchas personas que piensan que esta es una justicia que no tiene, digamos, el rigor que puede tener la justicia ordinaria, que la gente cree pues que en la medida en que un sistema judicial no consagre unas penas privativas de la libertad muy altas, pues no es un sistema judicial que sirva. Y la verdad es que este es un modelo de justicia restaurativa, un modelo de justicia transicional que está pensado para garantizar los derechos de las víctimas sobre la base de la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. 2018, finalmente y puntualmente, ministro, ¿cómo ve usted este año que llega? Bueno, pues va a ser un año que estará caracterizado sin lugar a dudas por el debate electoral. El próximo año el país elegirá al nuevo Congreso de la República, elegirá al nuevo presidente de la República y sin duda el primer semestre pues estará marcado por el debate electoral. Pero mientras ese debate electoral se adelanta, nosotros tenemos que continuar con la tarea de la implementación del acuerdo de paz, porque al próximo gobierno, sea cual fuere, pues hay que dejarle lo más avanzado posible la implementación normativa de este acuerdo de paz y en esa tarea nos vamos a consagrar en el primer semestre del próximo año. Feliz año, ministro. Gracias por estar con nosotros en Noticias 1. Muchas gracias a ustedes.
Que tenga una muy buena noche. Y nosotros también llegamos a esta parte final de este especial de Noticias 1. Lo mismo, Jurisdicción Especial para la Paz. Para algunos todavía está activa, viva, es eficaz. Para otros está despedazada. ¿Usted qué piensa, profesor? No usemos la categoría de despedazada, pero la Justicia Especial para la Paz fue mutilada y fue alterada. Mutilada por la Corte Constitucional, que dejó en la práctica, sin la posibilidad de reparación y sin la posibilidad de verdad, a las víctimas de terceros, a las víctimas de civiles, ¿sí? Eso hay que decir, de empresarios o de agentes del Estado distinto a los militares. Lo decimos así también con claridad. De forma muy complicada, el Estado colombiano prefirió entregar a sus militares a la Jurisdicción Especial de Paz que entregar a sus ministros, entregar a a los aforados y entregar a esa jurisdicción a otros terceros que fueron los que financiaron la guerra. Podría dar muchos ejemplos de lo que significa eso, ¿no? O sea, pensar que un bloque paramilitar actuó sin financiación, actuó sin complicidad de autoridades civiles, sería una falacia, y esas víctimas están siendo burladas. Esa es nuestra opinión. Lo segundo, las variaciones que introduce el Congreso de la República son inadmisibles. La amnistía es un derecho regulado en el derecho internacional humanitario, y lo que hacen con el nuevo artículo 20 de la ley estatutaria es condicionarlo como si fuera un tarro de mermelada que se da y se quita. Pues para eso le dio algo el Congreso de la República. Usted lo que dice es las que está imposturas para mutilada. Prohibir que los defensores de derechos humanos... ¿Hay satisfacción? No, no hay satisfacción. Si hay cumplido el acuerdo, esperamos, uno, que la Corte saque las sentencias, porque es que uno contra comunicado es muy difícil pelear, ¿cierto? Y la Corte no ha sacado sentencias sino comunicados. Y segundo, esperemos también que se construyan alternativas para acercarnos mucho más al cumplimiento de lo definido en La Habana. Doctor Ordóñez. Mire, si hay un engendro, es ese, una especie de basilisco, un monstruo, es la Jurisdicción Especial para la Paz. Por eso será uno de los temas de la constituyente. Pero si me preocupa el órgano, porque lo considero que es un instrumento para la venganza, un instrumento que junto con la Comisión de la Verdad pretenden construir un nuevo relato para deslegitimar al Estado, para deslegitimar a los militares, para legitimar a la FARC. Me preocupó igualmente y aún más la integración de los magistrados, la designación de los magistrados, los nombres de las personas que son abiertamente militantes de la izquierda, y me da la impresión que serán más comisarios políticos de consolidarse o de avalarse la designación, si esas inhabilidades que quedaron consignadas no prosperan en la Corte Constitucional. Es decir, usted tampoco está satisfecho. No, desde luego que no. Por eso será un tema de la constituyente. Y vuelven a unirse los polos opuestos. ¿Esto es una buena señal? No, pero por razones diferentes. Por razones diferentes. Sí, pero si no están de acuerdo, si no están de acuerdo los polos que están en las puntas, acá se ha hecho una quiere decirse que se están haciendo las cosas medianamente equilibradas. Delegado Holden. Bueno, yo creo que es importante entender el concepto de justicia transicional. Existe porque había una impunidad en Colombia. Esta impunidad es un poco distinto dependiendo de cada grupo, pero hay una impunidad relacionada de terceros. Aquí en Colombia había un despojo de tierras grandísima y había muy pocas acciones de parte de Fiscalía en razón de tomar acción en razón de ellos que tomaran beneficio del sufrimiento de personas. En razón de la FARC es una impunidad distinta, porque había muchas sentencias relacionadas de miembros de la Secretariado y otros, pero todavía la implementación de estas sentencias no existe. En razón de la fuerza pública, había más sentencias relacionadas de los bajos rangos, pero muy pocos relacionados de los otros rangos. Y la responsabilidad de cualquier persona en posición de dirigir a otras personas es de asegurar que ellos no van a violar los derechos humanos de otros. En este país había varios sectores que violaron los derechos de otros. Entonces, la justicia transicional, que fue conceptualizada para cambiar la impunidad, para mejorar la situación en la zona de las víctimas. Hay mucho interés de todos para evitar responsabilidad. Y hay un problema muy grande. La idea que está ahí en Habana, relacionada de la justicia transicional,
está basado en reconocimiento de acciones en favor de las víctimas y en la son de verdad. Son condiciones reales para cualificar por cualquier, como la gente dice, beneficio. Hoy en día, cuando se escucha, mucha gente habla del sistema de la JEP, se habla de beneficios. No hay beneficios. Estas son cosas que tienen que ganar por medio de acciones. Y yo creo que ¿qué pasó? De nuevo, están politizando algo que puede beneficiar víctimas. Y en final no está avanzando. En Noticias 1, las noticias de Colombia y el mundo son presentadas por Argos, Luz Verde. Profesor Tolosa, me permite una pequeña pausa y llegamos a las conclusiones y me da su punto de vista. Gracias. Tenía pendiente usted responderme algo y le sumo para finalizar su conclusión. La pregunta es, ¿cuál es el futuro del acuerdo en 2018? Dejar claro que quienes criticamos a la JEP, a esta JEP que quedó, no es porque queramos volver atrás la rueda de la historia y pasarnos a la justicia ordinaria. Acá la JEP fue necesaria porque no es la opción no es entre los que prometieron, los que prometen paz sin impunidad, dieron fue impunidad sin paz durante muchos años. Entonces, acá la opción no es el rey Salomón juzgando, sí, no. Acá la opción distinta a la JEP es el doctor Ricaute, el doctor Bustos, ¿cierto? El cartel de la toga, el 99% de impunidad que como tal refiere la Fiscalía, y como dice el doctor Howland, 15.000 compulsos de copias sobre civiles relacionados con el paramilitarismo, que hoy duermen sueño de lo justo en la Fiscalía. Eso podría resolverse a través de la Jurisdicción Especial de Paz, como se diseñó en La Habana, no para hacer venganza, para reparar. Que Rito Alejo del Río repare a sus víctimas, que las FARC colectivamente reconstruyan Toribío. De eso se trataba la JEP. Lastimosamente ha sido alterada. Esperemos, reitero, que a través de la Comisión de la Verdad se desate esa espiral de verdad que el país necesita para sanarse, pero también que se busquen alternativas para esta problemática, que efectivamente tienen que ver, y cierro con eso, con el futuro electoral y postelectoral del 18. Yo creo que efectivamente acá el tema de la justicia, no es de la Especial de Paz, todas las justicias del doctor Ordóñez van a tener que ser revisadas por un mecanismo extraordinario porque este Congreso no dio para reformar y para solucionar la crisis de la justicia. Creo que en el 18 lo que aspiramos nosotros es una participación masiva de la sociedad defendiendo la paz. Sí. Esperamos ver a las FARC en el Congreso y eso creo que va a ser bueno para la democracia colombiana y demostrar que aunque seamos por los opuestos, que seamos contradictores, podemos discutir políticamente sin matarnos. Doctor Ordóñez. Lo que no dice el doctor Tolosa, porque solamente llora por el ojo izquierdo, es que ¿qué pasa entonces con los colaboradores de la FARC? ¿Qué pasa entonces con los civiles que colaboraron con la FARC? ¿Qué pasa entonces con las personas de las diferentes actividades que colaboraron con la FARC? Es que solamente habla precisamente de aquellos que les conviene. Ahora, así como es tan grave ver a magistrados que están siendo cuestionados por las razones que todos conocemos, es igualmente grave y afecta igualmente a la justicia que haya magistrados que abiertamente militen y que hayan militado en escenarios próximos a la FARC. Pero eso no es un poco injusto, doctor Ordóñez. Es la realidad, es un hecho. Que trabajar con derechos humanos y con ONGs directamente se relacionen con la guerrilla de las FARC. Es un hecho. Lean sus textos, analicen sus posiciones, vean sus actuaciones y precisamente entonces aquí lo que se trató es de cooptar la Jurisdicción Especial para la Paz y cooptarla con un sesgo ideológico. Doctor Howland, finalmente, el futuro del acuerdo 2018. Bueno, yo creo que es importante por todos los sectores de la sociedad para pensar sobre los derechos de personas que viven en estas zonas afectadas por el conflicto. Ahí yo creo el candidato Ordóñez y todos los otros candidatos para la presidencia pueden llegar a un acuerdo, que es importante de cambiar esta realidad, de parar que esta gente sufre del conflicto y de sufre
de un problema de tener combates en su patio. Yo creo que es importante para Colombia de bajar un poco en la zona de instrumentalizar el proceso de paz por fines, políticos, y de pensar un poco más sobre la afectación que está pasando hoy en día por los problemas políticos que existen. Bien que hay diferencias de político, es los derechos de cada uno para tener opiniones distintas. Pero hay afectaciones reales hoy en día por la falta de implementación del proceso de paz. Y esta es la responsabilidad de la clase política. Claro. No hay otras personas que son responsables. Bueno. Gracias por estar con nosotros, candidato Ordóñez, muchas gracias. Gracias, doctor Howland. Gracias, profesor Tolosa, por estar con nosotros. Feliz año también para todos ustedes. Queremos invitarlos mañana a un especial con Cristina Hurtado en su toma 1 de fin de año. Y a ustedes, gracias por elegir la independencia. Nos vemos mañana.